Relatos de Pecera, con Darío Neuwirth. Buen día. Dígame su nombre, por favor. José Carvajal. Carvajal. Sí. ¿Conoce alguno? ¿A usted no le dicen el Sabalero? Hace tiempo no me lo dicen. Y dígame, ¿qué está buscando acá en el consulado uruguayo? Es que me han expulsado de España y me retuvieron todos los papeles, incluido mi pasaporte. Necesito emitir otro y por eso... Claro. Pero se equivocó de lugar, mi amigo. Pero este no es el consulado uruguayo. Por eso, vaya a pedir su pasaporte al de Rusia. Capaz que ahí se lo dan. ¿Cómo? Hoy nos metemos a fondo en la vida de una figura relevante de la expresión musical uruguaya en la década de los 70. Exiliado, perseguido y por algunos venerado, este hombre dedicó su vida a la escritura de cuentos y fábulas, donde expresaba su amor por su país y lo aprendido en sus vivencias. Pero también fue el creador de canciones y obras icónicas que calaron hondo en la sociedad uruguaya. Hoy recorreremos la historia del hombre detrás de un pantalón cortito. El relato de Pecera del Sabalero. Mi pueblo no será bello, pero es tan dulce y tan generoso, que el forastero que llega en pocos días lo verá hermoso. No tiene veredas amplias ni trolebuses, pero vea usted que allí el sol mañana tosca y en esas costas hay para ver. José Carvajal nació en la localidad de Juan Lacase, al sur de Colonia, el 8 de diciembre de 1943. Hijo de una modesta y trabajadora familia, sus primeros años los vivió marcado por las grandes chimeneas de las fábricas del pueblo y viendo cómo sus padres trabajaban a brazo partido para que no le faltara nada. Pero eran 5 hermanos y había que hacer algo por el futuro de la familia, por lo que José empezó a formar sus estudios primarios en la Escuela Industrial Don Bosco de Puerto Sauce. Y en paralelo, doña Carmen, su mamá, le ofreció su primer contacto con la música a los 7 años, pero no con la guitarra, sino con el violín. Así fue que José empezó a familiarizarse con las notas musicales, trabajando y afinando tanto la voz como el oído. Mientras tanto terminó la escuela y arrancó con mucho entusiasmo en el liceo público, pero la vida lo obligó a cambiar de destino. Es que en aquellos años mucha gente del campo y de poblaciones vecinas llegaba a Juan Lacase en busca de trabajo. Una de las fábricas más grandes era la textil Campomar y Soulas, con 1.800 trabajadores, y la otra, la papelera Fanapel, con unos 600 empleados. En poco tiempo, numerosas familias se asentaron en los alrededores de aquellos monstruos de concreto, creando nuevos barrios. Y así fue creciendo el paisaje de Las Casitas, un barrio con terrenos plantados de tomates y lechugas y jardines al frente, que empezaron a extenderse a lo largo de la costa marrón del Río de la Plata. Y con 14 años, José no tuvo otra que entrar a trabajar en la fábrica textil para poder acercar unos pesos a su casa. Pero el gurí extrañaba mucho la rutina del liceo y por eso decidió completar sus estudios secundarios en una suerte de nocturno libre, organizado por él y otros obreros. Aunque claro, sin dejar el mameluco. Quisiera que vieras tú, hermano, algún despertar de las playitas del Sauce un día cualquiera primaveral, gateándose viene el sol por detrás del candelar. La neblina se levanta, tornasoleando en el arenal. Y la neblina se levantó cuando corría el año 1957, y el negro, preocupado por su otro hermano Ariel, le pidió a José que lo acompañara a buscarlo. Habían pasado varias horas sin verlo, y aunque allá nunca pasaba nada, el sexto sentido de su hermano hizo que saliera a buscarlo. Durante varias horas trillaron el pueblo buscando a Ariel, pero no lo encontraban. Hasta que llegaron a Villa Pancha, un terrenito donde Ariel pasaba las horas jugando y pensando. Sus padres tenían 2 solares allí y además de la quinta, algunas acacias y unas pocas gallinas, había una piecita para las herramientas. En la penumbra, porque estaba anocheciendo, abrieron la puerta con mucho miedo. Y fue ahí donde encontraron a su hermano
tirado en el piso. Ariel Carvajal se había pegado un balazo en la boca con una escopeta. ¡Ariel! ¡Ariel! Vení, José, vení. Vamos a buscar al viejo. ¿Cómo no vamos a ir? Hay que avisar, hermano. ¿Y yo qué sé dónde está el viejo? En el barrio Charrúa, hoy sábado debe andar con la barra, salió de casa con el vestido de mamá puesto. ¿El vestido de mamá? ¿De qué me estás hablando? Estamos en carnaval, José, yo qué sé. Anda a buscarlo y tráelo ya mismo. Yo voy a contarle a mamá. No quiero ir solo, negro. No puedo creer que es Ariel. ¿Pero qué carajo le pasó? No seas cagón, José. Metele que esto es grave. ¡Se mató, negro! Sí, hermano, metele. Era un sábado de carnaval y don Carvajal andaba con sus amigos disfrazado de mujer, con un antifaz y una bata de su mamá, emborrachándose por los boliches con la barra de compañeros. Pero la licencia, el carnaval y la alegría se terminaron cuando José llegó y le contó lo que encontraron. Papá, Ariel se pegó un tiro y se mató. Eso le dijo el sabalero, pero su madre no entendió bien, o no quiso entender. Según contaba el propio artista, no sabía si era por el vino que había tomado o por el susto que se pegó, que le respondió. ¿A quién mató a Ariel? A lo que el sabalero respondió. A nadie, papá. Ariel se mató. Su papá lo agarró del brazo y así, disfrazado de mujer, salió corriendo para su casa. Aquella fue la primera vez o la única vez que vio llorar a su viejo. Un tipo muy alegre que esa noche de carnaval recibió la peor noticia. Y en su casa quedó para siempre esa tristeza en el aire. Pero también en su música, ya que la canción No te vayas, Pedro, en realidad tiene el fin de despedir a Ariel, su hermano muerto. Aunque le cambió el nombre para no torturar a sus padres. Cuánto lo extrañé y cuánto lo necesito ahora. Él fue quien me enseñó a caminar sacándome del gateo. Me hizo los primeros deberes, me tensó los dedos sobre la onda, todo me lo enseñaba él. Ahora me siento tan solito en estas noches de fantasías. Abro la ventana al silencio blanco y veo el fantasma de zapatos chuecos con los pelos pinchos, de rodillas sucias, con el brazo fuerte del hermano grande. Los estudios de música de José Carvajal se prolongaron por casi 10 años y entre el violín y la guitarra empezó a componer, expandiendo tanto su prosa como su talento musical. Fue la época en la que empezó a crear canciones que años después se transformaron en éxitos. Canción para Pequeña o Pichonero fueron escritas y en algunos casos grabadas artesanalmente en aquella convulsionada década de los 60. Así como la primera versión de un clásico del sabalero. Chiquillada. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. José empezó a cantar sus milongas y chamarras en pequeños eventos del pueblo y su primera presentación fue en 1967 en un evento folclórico en la ciudad de Colonia. Pero lo cierto es que aquello era más un hobby que una carrera en ascenso. O por lo menos así lo veía él. Hasta que el peluquero de la ciudad, don Mario Bentancur, le dio un dato que no tenía. En Montevideo se estaba organizando un festival de canciones de protesta y folclore. Aquella fue toda una señal. Había llegado el momento de salir del nido y buscar un nuevo futuro en la capital. Así que a finales del 67, Carvajal emigró a Montevideo y empezó a actuar en peñas folclóricas presentando sus canciones. Y ese mismo año tuvo la oportunidad de editar su primer fonograma para el sello Orfeo, en el cual contó con la guitarra del también coloniense Roberto Cabrera. A partir de entonces, José decidió cambiar el telar y la fábrica por la guitarra. Y ya no sería solo José Carvajal, sino el sabalero. Callecita de adoquines te hará vibrar con su canto los negros.
de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras. La inconfundible voz del sabalero. Y sabalero venía del sábalo, que es una especie que se pesca mucho en el Río de la Plata. Y siendo Juan Lacase un puerto pesquero, no fue muy difícil identificar a José Carvajal con el apodo de El Sabalero. Usando ese nombre, en 1969 grabó su primer LP titulado Canto Popular. Con el prólogo de la poetisa Idea Vilariño y con el apoyo instrumental de Yamandú Palacios y Roberto Cabrera, el disco tuvo un notable éxito en Uruguay y América Latina. En el mismo se incluyeron algunos de los temas más emblemáticos del artista, como Chiquillada, La Sencillita o A mi gente. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue el Pitico y sus muchachos, Ochino con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es el negro chirimino que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, es chirimino que toma la canción. ¿Cuántos campamentos tocando y cantando estas canciones? Por favor, qué recuerdos. Un homenaje a sus amigos de aquel pueblo que lo vio nacer y que se transformó en un ícono para miles de uruguayos. En aquellos tiempos, el clima de persecución ideológica llevó a los artistas a reunirse en vinerías o peñas, donde se daba el intercambio musical, pero también de ideas políticas. Y aunque el sabalero no era un cantor de protestas, sino más bien de vivencias, su carácter de anarquista y su cercanía con grupos políticos de izquierda lo puso en la mira de los servicios de inteligencia. Mientras alcanzaba la fama en toda América Latina a través del tema Chiquillada, interpretado entre otros por Leonardo Fabio y Jorge Cafrune, Carvajal tuvo que exiliarse del país. En un principio el viaje era por 3 meses. Pero iba a alargarse bastante más. Y volveremos por los talleres, por la herramienta, por los sudores, por las escuelas, por las imprentas, por las verdades, por los colores, y volveremos desde la siembra, por la cosecha de las razones, y volveremos por los comparsas, por los caídos, por las prisiones. Entre 1970 y 1973, el sabalero vivió en Buenos Aires y posteriormente viajó a España, contratado para trabajar en distintas peñas. Pero allí fue expulsado por el franquismo y llevado a París, donde pidió ayuda en el consulado uruguayo. Aunque la respuesta que recibió le demostró que su vuelta a Uruguay parecía un poco difícil. ¡Carvajal! ¡José María Carvajal! No grite María, que no le van a creer. Pero lo espera el cónsul. Permiso. Buen día. Buen día. Dígame su nombre, por favor. José Carvajal. José Carvajal. Sí. ¿Conoce alguno? ¿A usted no le dicen el sabalero? Hace tiempo no me lo decían. Y dígame qué está buscando acá en el consulado uruguayo. Es que me han expulsado de España y me retuvieron todos los papeles, incluido mi pasaporte. Necesito emitir otro y por eso... Por eso se equivocó de lugar, mi amigo. Pero este no es el consulado uruguayo. Por eso. Vas a pedir su pasaporte al consulado de Rusia, capaz que ahí se lo dan. Pero usted es un atrevido. Y usted es un comunista. Salga de acá. Bien al pedo. Iba y descolgaba la canasta de la tía Zenobia y rompía los huevos, La ya se chupaba don, mi tío Santiago, les juro que yo nunca don lo vi mamado. Refugiado en Francia y viendo que no había chances de conseguir su pasaporte uruguayo, el sabalero vivió en París participando allí del Comité de Apoyo a los Presos Políticos. Pero siguió componiendo y viajando por Europa. En 1975 editó Volveremos, en el 78 Colmeneras en Holanda y en el 79 editó Canto a los Exiliados en Suecia. Fue en Holanda donde José Carvajal consolidó su tercera relación de pareja con una holandesa de nombre Johanna van Hastrecht, más conocida como Anke. Más fácil también, ¿no? Se conocieron en un recital y quedaron enamorados el uno del otro. Y 2 años después, gracias a una beca de Anke, viajaron a México. Un país que dejaría una huella profunda, tanto en lo personal como en lo musical, como puede apreciarse en el disco Noche de Rondas. Noche de ronda, qué triste pasas, qué triste cruzas por mi balcón. Noche
aquellos tiempos, José Carvajal tenía documento de refugiado político de las Naciones Unidas. Corría el año 1984 y Anke compartió con él una gran noticia. Estaba embarazada. Pero el nacimiento de Emiliana llegó rodeado de complicaciones médicas. Y 2 días después, la pequeña bebé murió. Otro duro golpe que el sabalero plasmó en su canción La Muerte. Me enrojo en tus ancas fuertes y en tus ternuras, mi negra. Me gusta vivir la vida entregándome a la suerte, para no tener tanto miedo cuando me abrace la muerte. Después de aquel cimbronazo y luego de 11 años de exilio, el sabalero sintió la necesidad de volver al Uruguay. En 1984 las condiciones políticas estaban dadas para que su regreso no solo fuera sin riesgo, sino además celebrado por miles. Para su recibimiento, Jaime Ross armó una orquesta que lo acompañó en 2 conciertos que pasaron a la historia. Obras sanitarias en Buenos Aires el 27 de octubre y el mítico recital en el Estadio Luis Francini el 3 de noviembre de aquel 1984. Después de aquel regreso en el 84, el sabalero permaneció en Uruguay hasta el año 1992, cuando tomó la decisión de volver a Holanda, país al que le había tomado mucho cariño. Pero las vueltas de la vida lo trajeron nuevamente a su país. Algunos dicen que por una casualidad, pero otros aseguran que era el destino escrito del cantor. Ocurrió que Soledad Pastorutti, la Sole, la famosa cantante y compositora folclórica argentina, en 1998 lanzó una versión del tema A mi gente. Dicen que aquella versión no solo aumentó muchísimo la popularidad de la que ya gozaba el tema, sino que el sabalero ganó una buena cantidad de dinero por las regalías. Dinero que utilizó para comprarse una casita en Villa Argentina, departamento de Canelones. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva y un pueblo con dolor arriba. Ya instalado en Uruguay, el sabalero lanzó Me vuela el corazón en el año 2003 y La viuda en 2006, álbumes que fueron muy bien recibidos por el público latinoamericano. La Junta Departamental de Canelones decidió homenajearlo nombrando José Carvajal el sabalero a una expo platea ubicada en el departamento de Atlántida, y poco después realizaron un espectáculo en su honor. El cariño que la gente le profesaba también se hizo sentir en su propia tierra, ya que hasta el Puerto Sauce de la ciudad de Juan Lacase pasó su nombre oficial a Puerto José Carvajal el sabalero en homenaje a su figura. Y aunque tenía el cuerpo llenito de madrugadas buscando una muerte viva y jamás una muerte mansa, él tenía claro que son cosas que no se eligen, esos barullos del alma. Cantándole a mi pueblo voy, de país en país, dejo en versos lo mejor de mí y me llevo su calor. Y se llevó su calor dejando lo mejor de sí en la madrugada de un día como hoy, pero de 2010. José Carvajal estaba trabajando en la computadora en el dormitorio de su casa en Villa Argentina. Escribía para el programa Ceibal Canta, pensando recorrer pueblos pequeños, escuelas rurales y cantándole a los niños las historias de la zona. Pero un paro cardíaco lo sorprendió de la nada. Entregado por entero a las labores del canto, apagó su vida de golpe y entró de madrugada y en silencio al ámbito de la leyenda. A lo largo de su carrera y de su periplo trotamundos, el sabalero llegó a grabar 21 discos y se transformó en una figura ineludible del canto popular uruguayo. Y así lo recordamos en este nuevo Relato de Pecera. El domingo llegó, olvidándose el
rancho el Macario retumba y retumba guitarra y cantor. A un rincón el fogón, donde el flaco Martín va adorando las tortas que a muchos bolsillos tecleando dejó. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad. Nació en el baldío, bajo el abrojal. Trota que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan. Se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve pa'l abrojal. El pollito le dio un insulto al final, porque en el mate dulce ya van varias vueltas, lo deja colgado. El compadre me dio proponiendo la paz, y ahora anda preguntando si adentro de la oreja tiene un manganga. La chamarra es pueblo, pueblo de verdad. Nació en el baldío, bajo el abrojal. Trota que trota y salta de boca en boca, son muchas manos que ya la tocan. Se hace el lenguaje de la amistad. Trote corto y parejo sobre los tientos se desparrama los cuatro vientos, mas siempre vuelve pa'l abrojal. Ay nomás, pa'l abrojal, pa'l Macario. Se terminó. Muy bueno. Cristian Font interpretando El Sabalero con la guitarra de José Redondo. Impresionante. Mirá la gente. Vos, cerrás los emocionada. ojos escuchándolo cantar. Aparte, justo, salado, no, hay que decir una de entre casa, ¿no? Pero Cristian está más ronco que nunca porque viene de grabar abundantes programas. ¿Quién? Y te vino bárbara esa ronquera para hacer El registro grave. Por ahí no pasan las cosas, ¿viste? Mirá los mensajes que llegan, ¿no? La verdad, increíble, relato, felicitaciones, un abrazo, dice el Picero. Este dice, Nacho almorzando con mi pareja y moqueando como un guacho. Simplemente gracias. Buenos días, los felicito. Muy buen homenaje a la historia del Sabalero, quien dio letra a su pueblo. Qué grande, gracias, gracias. Jorge dice, postdata, fui a verlo cuando volvió del exilio. Cantó en el Club Independiente de Juan Lacase. Mil gracias. Gracias, Pibito Ronco, muy buen relato. Me hace erizar la piel, dice Diego. Impresionante la cantidad de mensajes por WhatsApp, muy emocionante el relato de Pecera de hoy. En los campamentos siempre cantamos alguna del Sabalero. A mi gente seguro, ¿no? Se me hace un nudo en la garganta. No sabía del tema cantado para su hermano. Le cambió el nombre, ¿no? Pedro en vez de Ariel, ¿no? Son las dos canciones más fuertes de él, sobre todo hablándole de la muerte, ¿no? Sí. El de la hija de la bebé Emiliana de 2 días, 3 días. Y el del hermano Ariel, que lo cambió por la madre. Más por la madre que por el padre. Bueno, sé que la radio efectivamente hace milagros, porque hay gente que estaba convencida que estaba escuchando El Sabalero. Y bueno, es que el Sabalero vive y lucha. 12, ¿cuántos años se están cumpliendo? 12 años. 12 años. Hoy mismo, ¿no? 21 de octubre, 2 años de la muerte. Sí, se están pidiendo si podemos cantar alguna otra. Tremendo Font, dice acá un oyente también. Juro que pensé que era El Sabalero. Felicitaciones, me encantó, dice. Bueno, la guitarra de José Redondo acompañando. Yo le decía a Daro cuando hablamos de este tema el año pasado, que a mí me toca muy de cerca, no solo por la admiración que le profeso a Carvajal, sino porque es una de las pocas personas que yo conocí, que conoció a mi abuelo, que era de Juan Lacase y trabajaba en una textil. Entonces, una vez me acuerdo que lo llamé y estuvimos rato hablando por teléfono con José, y yo aproveché a preguntarle alguna cosa del flaco Plasencia, a quien yo no conocí. Claro, bueno, lo conocí. Claro, ¿viste? Y lo otro que me toca de cerca es porque cuando el Sabalero murió estaba haciendo un ciclo los viernes en el bar Tabaré, y los jueves yo hacía un mi unipersonal y los viernes cantaba él. Y bueno. Claro, cantaba. Sí, el Sabalero y aquella semana, bueno, esta misma versión de Palabrojal la utilicé para abrir mi espectáculo unipersonal de humor. Pedí permiso y abrí con esto. Qué emoción, por favor. Porque había quedado la silla tal como la había dejado el Sabalero el viernes anterior. Qué fuerte. Fue de golpe, ¿eh? Sí. Buenos días, Pecera. Buen recuerdo. Era un excelente cantor. Las malas juntas lo llevaron al exilio. Él no cantaba canciones de protesta al principio. Bueno, algo de eso decía Daro, ¿no? Todos lo queríamos, dice Gladys de la Goma. Porque más que cantor de protesta era cantor de vivencias, ¿no? Sí. De hecho, hay muchos lo que destacan es que, por ejemplo, Cita Rosa era mucho más político, ¿no? En sus letras. Hasta los olimareños también, pero él es como que ahí se desmarcaba. De hecho, dice que lo peleaba mucho. Como buen anarquista, los buscaba los del Partido Comunista. Era un anarquista
artista con tenía esa pica una interna. artista con ternura, ¿no? Que se Era. ve en sus letras también. Totalmente. Y cuando hablamos de un artista único y sobre todo auténtico, acá hay un mensaje que dice: Jaime Ross dijo que era un gran comunicador en el escenario y que creaba excelentes climas entre el músico y el público. Hay una anécdota de Jaime que dice que lo fue a ver tocar en una plaza en un parque en Holanda y que tocó a mi gente en español y abajo estaba lleno de punks holandeses que no dejaban de mirarlo. O sea, los tenía hipnotizados. Saltábamos al cordón de la vereda en Ámsterdam, ¿no? Claro, Infaltable en los asados de adolescente, truco asado y el sabalero, dice el oyente. ¿Sabés que la anécdota con el cónsul uruguayo es posta, es real? La cuenta él en una entrevista. Andá a pedirlo al consulado ruso. Que dijo, claro, ¿no? el franquismo Hijo de le la saca madre. el pasaporte, va a pedirlo a París y el tipo le dice: vení, ¿vos sos el sabalero? Sí, bueno, anda a Rusia a pedir el pasaporte. No. Lágrimas en los ojos, qué grande el sabalero. Impresionante, felicitaciones, dice Loli. Qué increíble era el sabalero. Tremendo Cristian, ¿eh? Otro dice, buen día, pibito ronco. ¿Qué has podido indagar sobre lo que prometiste? No sé qué le prometiste a Eduardo, pero bueno. No sé, Eduardo. Gracias, Darío. Gracias, Cristian. Gracias, José. Relato de Pecera del sabalero. Gracias a todos por Homenajeándolo en el día de su fallecimiento. Vamos a la tanda. Seguimos navegando en las aguas. La PC.